Privilegio para mí el poder llegar por este medio para compartirles el mensaje de la palabra de Dios, y como es de costumbre le invito a que tome su Biblia en sus manos y digamos juntos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo: prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Hermanos, estamos viendo una serie de mensajes acerca de la vida de Jesús, y hoy vamos a hablar acerca de que Jesús fue bautizado. Ese es el tema de este mensaje: Jesús fue bautizado. Hermanos, Jesús nunca nos pedirá hacer algo que Él mismo no haya hecho. Siempre el Señor dará el primer paso, mostrándonos el camino y dándonos ejemplo. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, en nuestro texto observamos que Jesús llega para ser bautizado. Debemos entender, hermanos, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. El Evangelio de Lucas enfatiza el lado humano de Jesús y nos habla de cómo Él vino de padres humildes, cómo su nacimiento fue anunciado a pastores y extranjeros. El bautismo de Jesús fue su primera declaración pública de su ministerio. En lugar de ir a Jerusalén para identificarse con los líderes religiosos ya establecidos en aquel entonces, Jesús fue al río Jordán y se identificó con Juan el Bautista, aquel que llegaba al corazón de los pecadores y les hacía un llamado al arrepentimiento para que fueran tras el Mesías y su reino. Jesús a los 12 años visitó el templo y habló sobre su misión de estar en los negocios del Padre. Después de ese tiempo, 18 años después, lleva a cabo su bautismo, se aparta para orar y así de esa forma prepararse para empezar su ministerio. El bautismo que practicaba Juan el Bautista era una señal de arrepentimiento de pecados. Jesús no había cometido ningún pecado. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿por qué Jesús se bautizó? Hay que entender varios aspectos acá. Número 1, Jesús se estaba identificando con Juan, se está identificando con su mensaje y su predicación. Número 2, Él nos dio ejemplo a seguir, lo realizó con humildad y sumisión, ya que Él lo establecería como una ordenanza para aquellos que quisieran ser parte de su iglesia. 3, el bautismo fue el comienzo de su ministerio público. Para nosotros es el ingreso a la iglesia local para iniciar nuestro ministerio eclesiástico. Número 4, su bautismo nos habla sobre la misión de Jesús sobre la tierra, la cual fue identificarse con nuestra humanidad y pecado. El Espíritu Santo, lo relata la Biblia, descendió en forma corporal como paloma. Mostró de esa forma que Dios el Padre aprobó lo que Jesús estaba haciendo. Jesús era un hombre perfecto que no necesitaba del bautismo por el arrepentimiento de pecados, pero de todas maneras lo hizo en favor nuestro. En nuestro texto que vemos hoy en el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que es uno de los muchos lugares en las Escrituras donde se menciona a todos los miembros de la Trinidad. Menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El único Dios que existe, manifestándose en 3 personas, con una sola sustancia coeterna y coigual. No hay ningún ejemplo que se pueda usar para ilustrarlo exactamente en esta relación única. No hay analogía perfecta en la naturaleza, porque no existe otra relación como la Trinidad. Es una doctrina que debemos aceptarla únicamente por medio de la fe. Quiero que me acompañe ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 1, del versículo 9 al versículo 11. Dice así: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, en base a este texto de la palabra de Dios, yo quiero que hoy
meditemos en 3 puntos que nos pueden ayudar a comprender más acerca de la enseñanza del bautismo. Número 1. Jesús se bautizó. Juan, que de sobrenombre le decían el Bautista debido a que estaba bautizando en el río Jordán, él estaba preparando el camino para el Mesías y su reino. Juan bautizaba a quienes aceptaban su mensaje sobre el arrepentimiento de pecados, y así de esa forma mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, Jesús dio el ejemplo identificándose con el ministerio y mensaje de Juan. Aún el mismo Juan no entendía el por qué Jesús estaba bautizando, ya que él no había pecado, y Juan no se sentía digno de bautizarle. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 3, 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Hermanos, en el momento en que Juan saca a Jesús del agua, también observamos que ocurre algo milagroso. Juan ve que los cielos se abren y el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre Jesús. Desde el cielo, la voz de Dios el Padre anuncia, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De esa forma probando la humildad, la obediencia y el ejemplo que estaba dando Jesús. Hermanos, es muy importante entender que el bautismo es una ordenanza dada por Jesucristo. No es un sacramento, es una ordenanza que dio el Señor Jesús. Y Él se la dio a todos aquellos que quieren ser sus discípulos. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, en este texto encontramos que la orden fue dada a la iglesia, para que cumpliera esta ordenanza del bautismo. Todos sus discípulos recibieron esta orden ese día en calidad de iglesia, no en calidad de individuos. Encontramos que el Señor Jesús usa la palabra diciendo por tanto. Lo que está diciendo aquí el texto, hermanos, es que Jesús les dice a sus discípulos que todo el poder y autoridad que Él tiene, ahora se las delega a ellos en calidad de iglesia. Por eso les dice, en calidad de iglesia, que estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Jesús es quien sustenta la perpetuidad de su iglesia hasta nuestros días, hermanos. Así que por lo tanto, hermanos, encontramos nosotros que Jesús le dio su autoridad a su iglesia para que ellos exclusivamente con esa autoridad bautizaran. Hermanos, la palabra bautismo viene de un vocablo griego que es baptizo, el cual significa sumergir o zambullir dentro del agua. No tiene nada que ver con aspersión o echar un poquito de agua en la cabeza. Los textos bíblicos son muy claros en decir que descendían al agua y que salían del agua. Por ejemplo, si observamos en Mateo capítulo 3, versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vea este otro ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe:
te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hermanos, en estos textos, de muchos más, hablan acerca de que la práctica del bautismo es inmersión. Así que por lo tanto, hermanos, como acabamos de ver en este texto, no solo nos dice que deben descender al agua para que sean sumergidos, sino también dice que el único requisito para ser bautizado es creer de todo corazón en Jesucristo como Señor y Salvador. Queda fuera la idea de llenar requisitos para realizar el bautismo. Muchas personas ponen requisitos o iglesias ponen requisitos para que un nuevo creyente sea bautizado. Pero en realidad la Biblia, el único requisito que pide es que la persona crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Segundo punto, el propósito y la forma del bautismo. Hermanos, el propósito del bautismo es para confesar su fe pública en Jesucristo. Es un testimonio que se da ante muchas personas sobre lo que ha ocurrido en la vida del nuevo creyente. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 9. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Hermanos, este texto nos habla de que el creyente, cuando es bautizado, confiesa que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y que de una forma simbólica él está siendo sepultado. Está sepultando su pasada manera de vivir sin Cristo. Y ahora está naciendo a una vida nueva juntamente con Cristo. Hermanos, también el creyente cuando está siendo bautizado está confesando que cree que así como Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, así también el nuevo creyente confiesa que él cree que si muere, el Señor le resucitará a él también. Hermanos, el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección. Por eso la forma del bautismo en la iglesia del Señor es hacia atrás, como se sepulta a una persona. Hermanos, es muy diferente al bautismo judío, que el bautismo judío es agachándose, pero el bautismo cristiano es la representación de una sepultura, de un entierro, donde se está sepultando, se está enterrando el viejo hombre, el viejo yo, para ahora nacer de nuevo en el Señor Jesús. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, el bautismo entonces representa muerte, sepultura y resurrección. El nuevo creyente está confesando ante todos los que están observando el bautismo que él cree que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Que él cree que si muere, el Señor Jesús le resucitará también. Él entiende que está enterrando su vida vieja y está naciendo a una vida nueva con Jesucristo. Tercer punto, la importancia del bautismo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, leemos: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En este texto encontramos que entonces el bautismo es importante porque es un mandato de Jesús al nuevo creyente.
Vea lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, 38 al 41. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aunque leí hasta el versículo 42 porque lo considero importante también, encontramos nosotros, hermanos, que el versículo 41 está diciendo que los que fueron bautizados fueron añadidos. La pregunta aquí sería: ¿a qué fueron añadidos? Fueron añadidos a la iglesia. Y luego encontramos nosotros que después de ser añadidos a la iglesia, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que muchas veces él consideraba a la cena conmemorativa o la cena del Señor, y también participaban en las oraciones. Así que por lo tanto, hermanos, el bautismo es importante porque hace al creyente pertenecer a la iglesia local. Es un acto de pertenencia. Él se identifica con la iglesia, con su doctrina, y pertenece a ella. Dice también, hermanos, en Hechos capítulo 18, versículo 8: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hermanos, lo que estamos viendo acá es que todo el que cree en Jesucristo debe ser bautizado bíblicamente. Debe ser bautizado por una iglesia verdadera, que demuestre tener su autoridad dada por Cristo mismo. Hermanos, parte de la gran comisión es que los discípulos deben ser bautizados. Todos los nuevos discípulos, los nuevos creyentes, deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos no están dispuestos a bautizarse. ¿Por qué? La realidad es que puede ser porque sienten que los compromete y no quieren comprometerse, ya que realmente, si el bautismo me adhiere y me hace parte de la iglesia, yo asumo un compromiso con la iglesia de Cristo, por medio de servir con mis dones, mis talentos y mis habilidades dentro del cuerpo de Cristo. También quizá muchos no quieren bautizarse porque son como los que desean los beneficios de un matrimonio, sin tener que aceptar la responsabilidad de casarse. Hermanos, el compromiso vino cuando uno entregó su vida a Jesús. El bautismo sirve de testimonio a los demás creyentes del compromiso que ya se hizo. Muchos se resisten al bautismo porque no quieren dejar su vida vieja. Muchos se resisten al bautismo porque no quieren dejar sus malos hábitos pecaminosos. Muchos se resisten al bautismo porque no quieren hacer a un lado su orgullo, o no quieren hacer a un lado o abandonar sus antiguas creencias. El bautismo es para enterrar la vida vieja, las creencias pasadas, el orgullo, todo eso. El bautismo es para nacer y andar en una vida nueva en Jesucristo. Hermanos, para finalizar el mensaje de este día, quiero que entendamos que cuando uno realmente recibe a Jesús, siente el deseo genuino de seguirle. Quiere que todo el mundo sepa que uno ama a Jesús. Uno quiere seguirle con toda la devoción y uno no siente vergüenza de él. Cuando uno en verdad recibe a Cristo, hermanos, no solo está dispuesto a ser bautizado, sino que está dispuesto a vivir el resto de su vida dedicándose a llevar a cabo la misión que Jesús nos ha encargado. Por muy difícil que fuera, quien no siente esto, de querer dar su vida completa a Cristo, de no querer bautizarse, lo único que hace es poner en duda el hecho de que él realmente ha recibido a Jesucristo en su corazón. Hermanos, todos los que hemos sido bautizados, debemos seguir adelante con Jesucristo, buscando cada día engrandecer su reino por medio de hacer discípulos, de llevar a cabo el hecho de servir, evangelizar y discipular a otros, y a los nuevos discípulos, encaminarlos, llevarlos a las aguas del bautismo. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara y certera, y nos hace ver que tenemos una misión que cumplir, una misión que hemos aceptado en el momento que nos adherimos a la iglesia por medio del bautismo. Yo quiero invitarte a que tú renueves tu compromiso con el Señor de hacer discípulos, y aquellos que han creído en Jesús
les animemos a que caminen hacia las aguas del bautismo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque un día conocimos de tu salvación y entendimos que debíamos dar el paso en obediencia del bautismo. Necesitábamos comprometernos contigo y tu iglesia para servirte. Señor, ayúdanos a cada día a mantenernos firmes en tu palabra y que podamos llevar a cabo la misión que nos has encomendado. Señor, te ruego que aquellos nuevos creyentes que desean ser bautizados lo hagan saber para que podamos animarles y llevarles a las aguas del bautismo. Ayúdanos, Padre, a seguir cumpliendo con la misión que nos has encomendado como iglesia. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Uno. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.